A propósito de lo que ocurre en Sinaloa, que Sinaloa es una muestra clara de lo que vamos a platicar a continuación, hemos contactado esta tarde al periodista Víctor Manuel Sánchez Valdés. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien ha escrito recientemente sobre la fragmentación de los cárteles. ¿Y cuáles son las consecuencias de la fragmentación de los cárteles? ¿Qué es la fragmentación de los cárteles? Pues tan sencillo, lo que está pasando en Sinaloa. El cártel de Sinaloa, el poderosísimo cártel de Sinaloa, hoy dividido en dos o incluso más facciones, pero dos de ellas las facciones madre, los Mayitos y los Chapitos. Víctor Manuel Sánchez Valdés, un gusto como siempre, Víctor. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy buena tarde, es un placer estar contigo. Un saludo al auditorio. Tú y yo somos jóvenes, tú has estudiado el narcotráfico muchísimo. Yo vi la serie de Narcos cuando hablan de Rafael Caro Quintero, de Ernesto Fonseca, y en aquel entonces era un cártel, de pronto dos, y hoy día hay cárteles y facciones de los cárteles por todos lados, Víctor. Sí, a ver, tienes razón, en los años 80 teníamos el cártel de Guadalajara, de Miguel Félix Gallardo, Carrillo Fonseca, Caro Quintero, y el cártel del Golfo, que era significativamente menor en esa época. Pasan los años y pues precisamente en la década de los 90, digo, el cártel de Guadalajara se fracciona en el 89, y dan o surgen otras organizaciones, pero todavía estábamos frente a un proceso de fragmentación pues bastante limitado. Entonces llegamos al 2000, que es donde empieza el estudio que hice, y tenemos 7 organizaciones criminales que se puede decir pues grandes, o sea, de tamaño mayor o mediano, Sí. tirándole a mayor. Siete organizaciones criminales hace 25 años, que 25 Ah, años no es nada, siete. exactamente. En Avancemos, el 2000 porque nos va a sorprender el teníamos, dato. sí, en el 2000 teníamos estas 7 y ahora tenemos más de 150 organizaciones. O sea, es decir, pues hemos tenido en 25 años un proceso exponencial de fragmentación que comenzó a acelerarse, aunque digamos no se dio todo el proceso ahí, a partir de 2006 con la guerra contra el narco, pero ha sido constante la fragmentación en los distintos sexenios. Y pues como tú bien lo señalas, este proceso de fragmentación continúa. Un claro ejemplo, pues es lo que está pasando con el cártel de Sinaloa, con estas dos grandes facciones, y que no quiere decir que ahí vaya a terminar, porque si alguna de estas facciones perdiera a su líder, lo más probable es que las células que la componen, a su vez, se Sí. separen de esta rama y creen nuevas ramas. ¿Y por qué tiene que interesarnos este tema? Porque a más organizaciones, mayor probabilidad hay de que se empalmen los territorios de estas organizaciones, y eso genera enfrentamientos y disputas por el territorio. Entonces, el hecho de que haya fragmentaciones de las organizaciones criminales Sí. tiene incidencia directa en repuntes de la violencia en lo local. La fragmentación también tiene como consecuencia, eh, o podría tener como consecuencia la necesidad o la urgencia de más personal eh, dentro de las organizaciones, es decir, el negocio del narcotráfico, las personas que emplea es hoy día mucho más grande que hace 25 años por la necesidad de todo, halcones, pistoleros, cocineros en las cocinas de droga, en fin, necesitan más personas. Sí, sin duda, es decir, también se incrementa la cantidad de personas contratadas por el crimen organizado, pero no solo eso, sino que también hay una migración a las conductas criminales más lesivas. O sea, es decir, mientras estas grandes organizaciones se concentraban sobre todo en el trasiego de drogas, o las grandes organizaciones que todavía hoy quedan se concentran en drogas, en robo de combustible, en huachicol fiscal. Las más pequeñas, o sea, es decir, estas que están surgiendo,
sobre todo se concentran en secuestro, en extorsión, explotación de recursos naturales, en amedrentar a agricultores, como pasa, por ejemplo, en Michoacán, Sí. de tal manera que tienden a ser estas organizaciones más pequeñas, más depredadoras, si vale el término, respecto a la población civil. Víctor Manuel Sánchez, dentro de este estudio, de este análisis que has hecho, has podido concluir cuál sería, digamos, el top 3 de las organizaciones más poderosas en este momento en México. No sé si por facciones, porque podríamos decir Cártel de Sinaloa, pero ahora se divide en dos. Sí, claro, a ver, digo, invariablemente y sin ninguna duda, pues hoy el cártel Jalisco Nueva Generación, que es la que ha sufrido menos fragmentaciones, pues es la organización más poderosa del país. Antes, pues estaba esta competencia con el cártel de Sinaloa, que pues se ha fragmentado en estas dos ramas, que pues serían precisamente la 2 y la 3, es decir, los Chapitos y la Malliza. Si tuviéramos que incluir a otras, pues sin duda la nueva familia michoacana que viene creciendo y consolidándose de forma importante. Y la siguiente pues tendría que ser el Cártel del Golfo en su facción de los Ciclones y Escorpiones. Y digo, y luego ya pues entramos en un terreno complicado de determinar pues si el cártel del noreste, si la otra facción del cártel del Golfo, que son los Sí. metros, lo que queda de los Beltrán Leiva. Ahí ya entramos en un terreno complicado para determinar cuál va primero, ¿no? Escuchaba, Víctor, nos queda un minutito y medio, la otra vez un término, una abreviación, el CMNG, en vez de CJNG, el CMNG, el cártel Michoacán Nueva Generación, también es la familia Michoacán, es decir, es el mismo cártel. No, lo que regularmente utiliza el cártel Jalisco Nueva Generación es que en Ok, distintas regiones, por ejemplo, también pasa en Tijuana que es CTNG, o sea, su Cártel Tijuana sucursal, Nueva pues. Generación. Exacto, es decir, es como una especie de franquicia local y entonces hacen ese juego con el nombre. ¿Y ya hay franquicias en Sinaloa, Víctor? Quédate en la conversación. Víctor Manuel Sánchez Valdés nos ganó la guillotina. Víctor, te preguntaba, ¿hay ya sucursales del cártel Jalisco en Sinaloa? Es decir, el CSNG sería la sucursal. No hay, pero digamos, hace ya aproximadamente 2 meses, pues reportes de inteligencia señalan que hay una alianza táctica entre los Chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación, de tal manera que pues no es en estricto necesario que haya una sucursal, porque pues lo que hay es una Sociedad. especie de refuerzo por parte del cártel Jalisco para apoyar a los Chapitos en su lucha contra la Malliza. Y vendrán cosas peores, y vendrán cosas peores. Víctor Manuel Sánchez, gracias por tu tiempo, un gusto como siempre. Todo un placer, Juan Pablo. Muy buenas noches. Gracias, es Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, y la fragmentación de los cárteles que hace mucho más difícil la tarea de las autoridades. Eran 7 a principios del milenio, hoy hablamos de más de 150 cárteles, imagínense.